El taller, buenas tardes a todos. El taller tiene una parte de teoría. Vamos a ver recursos poéticos y de inspiración creativa, ejercicios. También tiene, dentro de lo que vamos platicando, vamos dando las bases o parámetros para la crítica de la poesía, ideas que se van filtrando y que ustedes van incluyendo dentro de sus comentarios, que es lo que nos va a servir para la segunda parte del taller de este año, que es ya el comentario y crítica de los poemas de los participantes, ¿no? Y también tiene el componente de la lectura de poesía, de la memorización de la poesía, que vimos que tenía la función de aprender la sonoridad. No había otra forma mejor de aprender la sonoridad de la poesía que a través de la memorización de poemas. Es la forma de aprender esa sonoridad. Y ahorita hoy vamos a trabajar siempre un poco de teoría, bases para la crítica de la poesía, pero también vamos a trabajar un poco de inspiración creativa. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando de aprovechar la frase, explotar la frase que nos regalaron el día de hoy, que es un encuentro ideal donde el alma descansa entre verbos y sustantivos para inducir al sujeto a sentirse en paz. Y vamos a rescatar el término alma, ¿verdad? Porque hemos hablado de que la poesía es confrontar el alma del poeta. En ese momento el poeta confronta su alma. Y eso debe notarse en el poema. De tal manera que una de las preguntas acerca de nuestra lectura poética de hoy va a ser precisamente ¿dónde creen que confrontó su alma el poeta? Es la forma de encontrar la esencia del ser humano de la que hemos hablado. Uno de los puntos que hay que identificar en el poema es en dónde exactamente está esa esencia del ser humano que debe aparecer, debe estar en un poema. Recordar un poco que el ejercicio de la poesía es interpretar la realidad, ¿verdad? Hacer alusión a la realidad, expresarla, ¿verdad? Expresarla. Y con esa intención entonces el poeta crea, ¿verdad? Que de algún modo la palabra poesía es creación, ¿verdad? Eso significa en su raíz griega, ¿verdad? Creación. Pero esto no termina acá. Y no se cierra el círculo, ¿verdad? ¿Por qué no se cierra? Porque tenemos algo que se llama y que cuando venimos con todo esto, que el poeta interpreta su realidad, que el poeta es espejo de su tiempo y todo lo demás que podamos decir de la poesía y del trabajo del poeta, del oficio del poeta, y que nos lleva a esto trascendental de buscar lo absoluto a través de la creación, concluye con la corrección, que es el trabajo, hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Que es tratar de mejorar o pulir el objeto artístico, como lo hace cualquier artista, como lo hace un pintor, como lo hace un escultor, como lo hace cualquier artista que le sale mal un trazo, ¿verdad? O sea,
Pero la poesía es tan delicada, hablar de ese tema, que es necesario sacarlo a colación directamente. Porque ya hablamos en alguna ocasión que la musa también requiere un buen poeta, ¿verdad? Eso significa que esto lleva su trabajo, su oficio, y por lo tanto, esto no termina con que el poeta sienta que alguien le dictó el poema, ¿verdad? Y que por eso así quedó, porque así se lo dictó alguien, ¿verdad? Llegar a esa sensación que tiene el poeta de que alguien le dictó y por lo tanto no hay que mejorar nada. Sin embargo, esta parte es muy importante. Incluso eso da razón de ser a los talleres de poesía. O sea, sin eso, ¿para qué necesitamos talleres? ¿Verdad? Si tenemos la búsqueda de lo absoluto, si tenemos la realidad para expresarnos, tenemos el instrumento, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento? La palabra. Exacto, es la palabra. General, el lenguaje. Pero acá tenemos algo más, que es si el instrumento de la poesía es la palabra, el lenguaje, ¿qué es entonces la voz del poeta? ¿Qué creen ustedes que es la voz del poeta entonces? La escritura. La voz, la inspiración de su alma de poeta, de ser, de querer decir lo que su alma siente y tiene necesidad de proyectar. Exacto. Ahí el poeta, esa voz lleva todo realmente, porque lleva el tono, o sea, el sentimiento, lo que le va, con qué tono va a expresarse, con qué ritmo, ¿verdad? Con qué sonoridad. Esa es la voz del poeta. Entonces, la voz del poeta es, como todo lo humano, es perfectible, ¿verdad? Y en todo, por lo tanto, la voz del poeta va a ir en búsqueda de la excelencia, ¿verdad? Eso es lo que cambia. El instrumento del lenguaje se está transformado, ¿verdad? Aquí, en la voz del poeta, el lenguaje se transforma, ¿verdad? El lenguaje se transforma en la voz del poeta. Y la voz del poeta es la que le da el tono, el ritmo, sonoridad, el reflejar el interior del poeta, ¿verdad? Y por supuesto, esa es la parte humana que se puede perfeccionar, ¿verdad? Entonces eso justifica el hecho de que en la búsqueda de la excelencia haya necesidad de corregir. Entonces, esto es humano, esto es natural y no está contradiciendo ninguna regla que haya para la poesía, ¿verdad? Quizá cambia un poco con la visión clásica de la poesía, pero ni eso, ¿verdad? Porque cuando se escribían en rima y se medía también, se imaginan la dificultad de medir cada uno de esos versos. Entonces, no salía ya medido. Tal vez alguno ya de tanta práctica, por supuesto que podía suceder algo así, ¿verdad? Pero definitivamente que siempre la corrección estaba ligada. Y es una de las claves también para mejorar la voz del poeta, ¿verdad? Con estas ideas
más lo que hemos hablado. Vamos a hacer un resumen aquí entre todos ustedes. Vamos a ver qué me dice entonces, qué consideran que es la poesía. ¿Qué me dice qué es la poesía? Como yo he tenido la experiencia, la poesía para mí es una expresión del ser humano que nace de la esencia pura de la persona que hace que crea, ¿verdad? Que crea las palabras, que transforma la realidad a su propio estilo, haciendo uso de técnicas, haciendo uso de recursos literarios. O sea, es expresar la realidad de una manera pura desde la esencia del ser humano de manera individual. Muy bien. Y entonces justifica muchos de estos componentes, ¿no? Y eso hace más personalísima la voz del poeta, ¿verdad? La voz del poeta se vuelve mucho más personal cuando hablas de que debe ser la visión del ser humano, pero desde individual, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero decir, ¿verdad? ¿Quién mejor que yo para decir sobre lo que vivo? ¿Verdad? Esa es mi visión individual. ¿Qué es un poema entonces? Bueno. Es un conjunto de palabras y sentimientos que el poeta le da a un escrito. El poema, si hablamos de lo que acaba de decir, la alusión, expresar la realidad, el cual hace a formar un conjunto de palabras y de sentimientos, ya forma un verso y entre más versos ya forma el poema o la poesía. Muy bien. Sí, eso es esa mezcla, ¿verdad? Del lenguaje más la confrontación del alma, que es de ahí donde afloran los sentimientos, ¿no? Es lo básico que debe contener un poema. ¿Qué es un poeta entonces? Sonia. Está tan ocupadita tomando nota. Poeta es el que vive la poesía como algo esencial en su propia vida. Pues ya, eso pienso yo, es quien vive la poesía desde todos los ámbitos de su vida, desde la forma como percibe la realidad, cómo siente, cómo siente y cómo puede interpretarlo también y crear algo nuevo con eso. Gracias, Sonia. Nos hace falta algo entonces en todo esto, que esto no se va a hacer solo. Esto no se va a hacer solo, ¿verdad? Porque podemos hacer esto y ya no podemos hacer esto, ¿verdad? O podemos hacer esto, pero ¿qué nos queda? ¿O qué nos deja? ¿O por qué lo hacemos? Y falta esa intención, ¿verdad? Que esto, para llegar a esto y a cerrar, digamos, el ciclo y transformarlo en un objeto artístico, el poeta necesita compromiso y lo que decía, para que sea una de sus actividades es su actividad esencial, ¿verdad? Necesita el compromiso y la pasión. Eso va a determinar el volumen de su trabajo o la calidad de su trabajo. Puede ser más volumen, puede ser más calidad que cantidad. Eso lo va a hacer el compromiso y la pasión del poeta, ¿verdad? Entonces, es cuestión de cerrar el ciclo, pero por supuesto, esto es fundamental. Creo que con lo que ustedes dicen vamos complementando
entonces, ¿de dónde surge el poema? ¿De dónde surge el poema? Los poemas surgen de la visión e inspiración de algo que tenemos tanto internamente como externamente. Surgen de sentimientos inicialmente, surgen de formas de ver la realidad y transformarla a lenguaje poético. También pueden surgir por cosas pasadas, o por una visión al futuro, o por una expresión de lo que estamos viviendo en el presente. Ya habíamos hablado de que si queremos escribir sobre el pasado, el presente y el futuro en un mismo texto, escribamos un poema. Es completo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué escribimos, Rodolfo? Bueno, no. Es decir, te voy a dar mi propia concepción. Escribo porque siento la necesidad de expresar mi mundo interior cuando choca con algo exterior o con mi propio interior. Nos faltaba también, ¿verdad? Que para hacer alusión e interpretación necesitamos un motivo, ¿verdad? Que es la necesidad de la expresión. ¿También? Vamos ahora con eso que platicamos. Vamos a leer un poema de los que memorizamos, ¿verdad? De lo que vamos a memorizar. Este poema también es para memorizar. Se llama Despojo y es de Enrique Juárez Toledo. Vamos a... Si en vez de hojas se dijera el árbol, perdón, repito. Si en vez de hojas se dijera el árbol, en otoño se despoja, triste, de sus secas angustias, yo podría escribir con H, ojos, y decir que se me caen de no verte. ¿Qué tal? ¿Quién más lo quiere leer? Ya nomás 3 veces. ¿O lo copiamos? ¿Verdad? Porque es para mí. Vuelvan a leer en silencio, por favor. Vuelvan a leer en silencio. Y hablemos del poema. Primera pregunta. No vamos a los que llegaron ahorita, no les vamos a hacer la primera pregunta. La segunda ya. En lo que se pone al día, pasémosle. Bueno, la primera pregunta es: ¿transmite el poema la esencia del ser humano? ¿En dónde? ¿O por qué? Ese es. ¿Por qué creen ustedes que transmite el poema la esencia del ser humano? Para corregir la pregunta. Contiene añoranza. ¿Sí? Esa es mi interpretación. Por ejemplo, en el centro de la profundidad poética del autor, cuando llega a la esencia del alma, que es despojarse de todo, para despojarse de lo exterior hay que haber ido hasta el fondo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está esa esencia cuando empieza a desnudarse, como usa interiorizar, que la poesía es interior, hacia el despojo y exteriorizar ese sentimiento que ya viene a ser el sacerdocio poético, ¿verdad? El ejercicio de demostrar eso, porque él va hasta lo profundo
Y al desdecirse o al descubrirse de cómo está su alma, ahí es donde nos está dando a entender la esencia. ¿Y usted citó una línea? El nudo es despojarse, ir hasta las secas angustias, a lo más triste. Hay que ir a lo más profundo, que es triste y estar seco por dentro, y despojarse, que es como abrir la enseñanza. Eso es lo que... Exacto, ese es el momento en que uno se identifica de alguna manera con el poema, ¿verdad? En esa sensación que es común a todos los seres humanos, en algún momento en la que uno se identifica, que uno, por ejemplo, usted comenta, se despoja triste de sus secas angustias, y ya nos refiere a sentimientos, a estados de ánimo, a cuestiones que no son superficiales, ¿verdad? Sino que nos trae a la esencia, ¿verdad? De lo que acontece a todo ser humano. Si alguien más quiere comentar al respecto, o pasamos a la siguiente pregunta. La forma como fusiona una visión diferente del mundo real. Porque cuando dice el árbol en otoño se despoja triste de sus secas angustias, ahí está humanizando la vida. Ese es el otro sentido de la vida que el común de la gente no lo ve, solo lo alcanza a ver el poeta cuando mira de una forma diferente, digamos como entregado cuando mira con los ojos del alma. Ahí lo vas a comentar en la tercera pregunta, más a profundidad. La segunda pregunta es, ¿cuál es la plasticidad o forma del poema? ¿Se recuerdan de esto que habíamos hablado? El poema tiene su plasticidad, su forma, ¿verdad? ¿Cuál es la plasticidad o forma de este poema? ¿Es extenso? ¿Es sintetizado? ¿Qué tipo de poema es? ¿Qué podemos decir al respecto? Podría decir, es un poema romántico, es bien esencial, definitivamente, es bien esencial en el caso donde dice, yo podría escribir con H ojos. Yo veo aquí una plasticidad y hace uso de un recurso, un tipo de recurso que es el nombre ahorita no lo tengo en mente, pero es un recurso donde nos da cosas absurdas de escribir H ojos, ¿verdad? Entonces, pero él usa este recurso precisamente para compararse con un ser inanimado que es el árbol. Entonces, ahí es donde yo veo la plasticidad, de que él logra jugar con el lenguaje propio del poema para transmitirnos el sentimiento que él tiene en ese momento. Que escribir H ojos, o sea, él se refiere a ojos comparándolo con las hojas de un árbol, o sea, al ponerlo con H, y decir que se me caen de no verte. Yo aquí es donde veo la plasticidad, o sea, que los ojos se van a caer por no verla, como lo hace un árbol en otoño, al sentirse triste y angustiado. O sea, utiliza los recursos poéticos, ¿verdad? Específicos, los que comentabas. Es un poema breve, es un poema romántico, es libre o rima o Libre. el estilo libre, ¿verdad? Muy bien, esa es la plasticidad del poema. ¿Qué tipo de recursos retóricos utiliza? Si es breve, si es extenso, si es épico, si es lírico, si es romántico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de plasticidad o forma del poema, nos referimos a todo eso. Porque ahora nos vamos a referir un poco a lo que decía Frank y a lo que decía Rodolfo. ¿El poema está cargado de significado? ¿Sí? A ver. Y ahora sí ya. Digamos, el otoño. El otoño en la poesía quiere decir la edad adulta, ¿verdad? Y como el
canción del año. Entonces en la literatura popular, al hablar de otoño se habla de edad adulta ya grande. Ya sabía de que el escritor está hablando de ya una edad grande, hablar del árbol. Y también otro de hojas que cuando dice y decir que se me cae de no verte, digamos, entre hojas se cae, como se caen en otoño se caen las hojas, ¿no? Entonces podría hablar, el principio habla de hojas y el final habla sobre de caerse. Entonces yo una veo que hay una afinidad entre el primero y el último, entre la primera y la última línea. ¿En dónde más encontramos el significado? La carga de significado, ¿verdad? Recuerdan, cargar el lenguaje de significado es uno de los trabajos del poeta, de la creación, ¿verdad? Cargar el lenguaje al máximo de significado, al máximo de sus posibilidades, ¿verdad? Por eso Franklin menciona de que usa H-ojos, escribir con H-ojos y buscar, ¿verdad? Retorcer, utilizar licencias, o sea, hacer cosas que no se hacen cotidianamente con el lenguaje para cargarlo de significado cada vez más, ¿verdad? ¿Logra cargar de significado el poema? ¿Sí? Sí, no lo veo. El refrán popular uno dice, tengo secos los ojos de no verte. Tan sencillo, ¿verdad? Parece vulgar, cotidiano. Y aquí lo dice de una manera tan poética, ¿verdad? Decir que se me cae, tener la vista seca, se va perdiendo la vista, la audición. Hay un cambio de la sensorialidad. Pero lo lindo es que el alma nunca envejece. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte que la caída de las hojas es más romántica que la caída de los ojos. Pero hay una cosa, el compañero hacía relación del árbol como un objeto, un animal, y yo, con mucho respeto, ¿verdad? Respeto el criterio suyo. Para mí, comparar esta angustia del ser humano, poeta, con el árbol, es todo lo contrario. Yo lo interpreto como algo animalísimo, porque si hay algo que tiene una vida notable dentro de la naturaleza es un árbol, ¿verdad? Yo, en lo personal, siempre veo la relación desde la semillita hasta el árbol y luego cuando lo troncha, pues qué triste, como el ejemplo de la muerte. Igual, ¿verdad? La semillita en el vientre de la madre, después el bebé, después crece, frondoso, etc. Entonces, para mí la relación sí es de dos objetos animalísimos, no inanimados. Yo lo interpreto como algo totalmente lleno de vida. Y se troncha, ¿verdad? Sin fenecer de una u otra manera, tanto en la naturaleza verde como en el ser humano. Pero imagínense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas o menos, ¿verdad? Con una intensidad tan grande. Cargado de significado, ¿verdad? Cuidado de cargar de significado cada línea. O sea, eso lleva interpretación de la realidad, proceso creativo y también corrección. Está todo calzado de tal manera que no tenemos alguna palabra de más, por ejemplo, ¿verdad? Se cumple el ciclo, además de la voz de Enrique Párez Toledo, un tipo que tuvo compromiso y pasión con la poesía, una de las mejores voces del siglo XX nacional. Bueno, ahora nos hace un resumen completo del poema, con lo que hablamos ahorita del significado, de la forma. Lo que estaba viendo es que las hojas le ponen la H, ¿verdad? Que se va paralelamente, como paralelamente, ¿verdad? Además, la línea fina de convertir esa frase de tengo los ojos secos de no ver, ¿verdad? Que menciona, ¿no?
que él también la conocía, en algo tan delicado, jugar con eso para que sería el lugar común, ¿verdad? Tengo seca la mirada de no verte, volvería a ser lugar común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la frase es tengo los ojos secos de no verte. Y si digo, tengo la mirada completamente seca de no admirarte, estoy diciendo los dos, estoy jugando con el lugar común, pero estoy en el mismo lugar común, ¿verdad? Para salirse de eso, el poeta tuvo que hacer eso que hizo, y que lo convierte en un objeto artístico, con la misma frase, pero con todo lo que él lo cargó de significado, lo logró hacer un objeto independiente, no una interpretación de la frase. Entonces, eso es un mérito además extra, ¿no? La última pregunta, ¿tiene fuerza el poema? ¿Tiene sonoridad? Eso lo vamos a ver ahorita que se lo aprenden, ¿no? Entonces, si comenzamos, ¿verdad? Cuando uno lo está diciendo de memoria, está repitiendo la sonoridad más cercana a la sonoridad con la que fue creado el poema, y más cercano al tono y a la voz del poeta, que cuando uno lo lee es decir, llevando la línea del texto, ¿no? Pero lo que pasa es que hay unas técnicas de memorización y aprendizaje rápido que ponerlas aquí en práctica, así de un momento a otro, de todos, porque hay un poquito de pena, ¿verdad? Porque son como disparatadas. Ahora, Son las que funcionan. la mnemotecnia. Por ejemplo, En el teatro, por ejemplo, ajá. o cuando hay que hacer comerciales o grabaciones de televisión o salir improvisadamente a un escenario, a Sí, algunas cosas, pero son un poquito disparatadas, pero sí funcionan. Pero Bien, ¿cómo es esto? Porque esto no lo he aprendido. Pongamos que me tuviera que aprender de cuenta que Margarita está linda la mar y el viento y se subir y exacto, y siempre me da una lógica, haciendo Margarita que voy a cantar el solo. Pero a la hora que estamos con la sensibilidad de la poesía, entonces es otra cosa. ya le cambia Ya cambia. ya lo repite. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar paseando, entonces ya viene, pero está ya grabado en la memoria. El ejercicio memorístico es diferente. Sí, es una técnica también. De la sensibilidad que estamos usando al desglosar en una clase magistral, cómo es que nos ponemos en circunstancia poética. Entonces, lo que yo le veo ahorita, la dificultad, a mí me está costando mucho, yo así no puedo memorizar porque uso esas técnicas. Levántate Sí, y caminar. Mucho. A ver. Si en vez de hojas se eligiera el árbol, en otoño se despoja triste de sus secas angustias. Yo podría escribir con H ojos y decir que se me caen al no verte. De nuevo. De nuevo. Excelente. Bravo. Mucha chapulín. Es diferente, ¿verdad? Solo ahí se nota que es diferente cuando uno lo dice de memoria y cuando lo lee, ¿verdad? Esa es precisamente lo que estamos tratando de encontrar. Aparte, lo que dice Blanqui, ¿verdad? Hay momentos en que cae muy bien el saberse un poema de memoria y decirlo. Así breve, pero que diga cosas. Siempre hay una oportunidad para eso. La palabra correcta es declamar. Sí. Nunca me ha gustado Pues dar, reclamar, la como decían declamación, antes. porque, bueno, en el sentido de que esa pose de, ajá, sino que, o sea, prefiero más que lo sientan, ¿verdad? Y que realmente estén entendiendo lo que están diciendo, ¿verdad? Porque te llega más y lo sentimos. Bueno, vamos a... ¿Alguien más quiere decir el... Rodolfo levantó la mano. Pasamos al ejercicio de escritura.
Bueno, vamos a pasar la página. Ahí les queda la tarea. Hay otro más. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Los poetas y la poetisa, ¿se saben un poema suyo? Yo no. Pero para puertas espontáneamente, me imagino. ¿Verdad? Sí, improvisando. Sí, sí. No, no, que sí, por tanto sabe escribir. Es que lo que pasa es que ¿Se recuerdan de Cíclica? sí. La palabra posee la magia de hacer que la leyenda O sea, pudo haber cuidado más antigua del hombre mude su piel de expresión a reducir lo más puro del alma a la canción celeste y carnal. Es otro de los poemas para los que no se recordaban de esa. Aquí lo puedes copiar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita, ¿se recuerdan que una vez hablamos de la CIA famosa de que hablaba Octavio Paz, que había que hacer alusión a las cosas y teníamos la CIA acá y luego por acá teníamos la CIA, ¿verdad? Y que era hacer alusión al objeto, de la realidad, luego pasar al proceso creativo y al proceso de pulir el objeto artístico, ¿verdad? Hoy vamos a practicar algo de eso. Entonces todos vamos a pensar en un objeto de la casa, un objeto doméstico, ¿verdad? Que por favor piénsenlo, lo anotan en su hoja. Un objeto de su casa, el que más les guste, el que más les llame la atención, el que acabas de comprar, el que tiene muchos años de tenerlo, el que les recuerda algo. Un objeto en especial, cualquiera puede, cualquier cosa puede ser. ¿Qué objeto es? Un trofeo. Un trofeo. Antiguo que tiene como suelo. Un trofeo. De caoba, la caoba. Va a ser de mucho, va a ser doloroso. Ahí va a mejor. Sigamos. ¿Quién más ya tiene su? ¿Sí? Yo una ensaladera. Una ensaladera. Lo que pasa es que mi mamá cuando estaba aún con vida, no sé por qué razón, siempre llevaba cosas a mi casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, uno a veces llevaba los carritos de los casas. Y muchas de esas cosas ya han desaparecido. Y solo me queda esta una ensaladera de cristal, que la valoro mucho por eso, porque me la llevó mucho. Yo tengo un bastón que lo traje de Occidente, cuando yo viajaba. Y el bastón tiene en la cabeza, está al lado de una cabeza, una cabeza, ¿verdad? Es folclor, o sea, de que Quetzaltenango y me gusta, ¿verdad? Excelente. Franklin, ¿ya tienes? Sí. Pues en mi caso lo que yo tengo es un escritorio. Pues el escritorio para mí es una forma de escape, por así decir, de lo que sucede en el día con mi persona, ¿verdad? En el día laboral, de todo lo que me sucede en toda la rutina de diaria. Pues desde que estoy acá, el escritorio está conmigo. Y cuando yo llego, lo primero que hago es escribir, ¿verdad? O sea, y con eso yo me desahogo un poco de toda mi rutina y me expreso con mis escritos, ¿verdad? El escritor. De tantas cosas que a veces inunda ciertos sentimientos, porque todos tenemos ciertos objetos que tienen ciertos significados. En mi caso, escogí entre todos un anillo, que es el anillo de mi mamá, que ahora lo conservo desde cuando ella falleció. Es algo que siempre ahí lo tengo conmigo.
El microondas. Puede parecer de chiste, pero el microondas, mi microondas tiene alrededor de 15 años. Es el primer microondas que compré. Y cada vez que lo utilizo, le doy gracias porque creo que es muy generoso. Ha durado más de lo que un electrodoméstico promedio ha durado. Nos apoya mucho y sobre todo cuando lo limpio, le doy gracias. Le doy gracias por su generosidad, porque cuento con él. Y le digo que aunque ya hay algún otro viejito que lo puede reemplazar, el tiempo que dure, se lo agradezco. Y hay una especie de chiste en la casa de que se le harán los honores el día que fallezca, porque se ha convertido en un miembro importante. No, te falta ver. ¿Más? Un candelero, porque todos los días me gusta encender candelas para tener un momento de paz y eso se lo necesito. ¿Te falta? Bueno, fíjense que mi casa está llena de cosas, pero algo que representa mucho para mi vida, cosas buenas y sentimientos muy encontrados, es que acumulo papeles y papeles y papeles, pero es una historia de papeles. Ahorita en un momentito, porque inmediatamente visualicé qué es lo que como que más aprendo y me llevo conmigo de ciudad en ciudad, de país en país, papeles, además de libros. Yo ya traigo que hacer porque tengo libros, cuadros, papel para hacer cuadros, para pintar, todo eso, textos de estudio, de talleres, yo guardo todo esto lo voy a Solo uno, lo que nos transmite de primera impresión que ustedes lo trajeron al papel ahorita y lo que nos va a decir y el para qué nos va a servir, ¿verdad? ¿Quién falta? ¿Rodolfo? Ahorita te voy a... Una taza. ¿Qué nos va a hacer? ¿Una taza? Casa. La casa donde nací, porque tenía una ventanita así chiquitita. En la noche, y a la vecina había un huerto de frutales. Y mi abuela decía que cuando llegaba a cantar un pájaro que se llamaba Hueco, era porque el siguiente día moría una persona. Ese eventualmente llegaba a cantar, para que pasaba nada, no se hubiera pensando que quién se iba a morir. Entonces la ventana enseña el objeto. La ventana. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro objeto, nuestra hoja de papel, nuestro bolígrafo. Los temas recurrentes en la poesía digamos que son estos: el amor, la muerte, el acto de escribir, ¿verdad? Son temas muy recurrentes en nuestros poemas. Y hoy vamos a elegir... La soledad. Sí, puede ser. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Con los demás temas. Vamos a elegir estos dos. Y de estos, quizá elegimos solo uno o dejamos los dos como opción. ¿Sí? ¿Uno? Uno. Bien. Entonces dejamos el amor. ¿Les parece? Bueno, es muy amplio, diría yo. La muerte es un poco más específica. La muerte. Es pesada, pero es más específica. Que el amor ¿Qué? es muy... Al menos yo lo veo así. ¿La muerte? Sí, es que la muerte nosotros... ¿Prometen no llorar? No. Porque falta la otra parte. ¿Por qué no es opcional? Ustedes no saben qué vamos a hacer con el objeto.
empezar a escribir sobre la muerte o sobre el amor. Dejamos la opción, ¿no? Dejamos la opción. Sobre el amor o sobre la muerte, con ese objeto, con algo más, que ese objeto se quebró. Se quebró tu bastón, tu escritorio, se partió en dos tu ventana. ¿Qué pudo haber pasado con su papel? Se quemó. Ya se inundó, 2 veces se inundó la casa. Se Solo los que se humedecieron. Podría ser la inundación. Bueno, algo pasó con ese objeto. Ustedes pueden decir qué le pasó, pero se partió en dos, por decirlo más sencillo. Y ahora escriban sobre ese objeto con relación al amor o la muerte. Ustedes identifican cuál es. Flotando las hojas de papel, las cartas, las notas de cine, las pinturas amadas, los dibujos, las tarjetas, las invitaciones lacradas, los diplomas, los sellos, las cintas, los boletos de tranvía, las entradas y tickets, los libretos de teatro, script de cine, rollos de televisión y radio, textos teológicos, la ciencia política, los cuadernos de apuntes, las notas amadas, el papel de bambú, la nota tomada, los cromos de angelitos, la sirena varada, facturas y pedidos, la petición de mano, todo rodó hacia la calle. La sala quedó vacía. Seguía la secada. Siguiente. Bueno, el mío fue, mi objeto fue el escritorio. Le titulé Caballo de amor y de guerra. Con la pérdida de tus huesos de madera se fueron mis horas de alegrías y nostalgias, pero en mi ser se guarda la esencia pura donde volaron los sentimientos de nuestras almas. Ser inanimado de 4 patas, mi caballo de guerra entre el amor y la parca. Escritorio que guardaste mis desvelos, hoy te guardo como debe ser mis respetos. El bastón con la base labrada en forma de cabezas, que lo compré en Quetzaltenango y que los mayas mistifican más la muerte que nosotros, los ladinos. Ellos se preparan para el proceso inviolable en su ciclo imborrable. Nosotros reunimos a la muerte, o muerte, realidad de mi existir, de mi mismo ciclo de nacer, crecer, reproducirme y morir. Muerte, dame la dulzura de tu comprensión, o muerte. ¿Qué sigue? Amo el copero, me recuerda al hombre humilde que fue su dueño. Sus hermosos acabados de caoba, su antañoso olor, acaba para ser cortado, sus delicadas puertas ya rayadas y de tristes colores. En tiempos de crisis lo he visto como mercancía, pero al acariciarlo, olerlo, el recuerdo del hombre humilde detiene el acoso mercantil. La tarde oscureció, mi alma
Te abracé y no me alcanzó las fuerzas. Arranqué con suspiro tu anillo, lo bañé en lágrimas junto con mi corazón. Guardé mi voz, limité mi palabra, ahogué mis versos junto a ti. Cada noche sales a la arena, contra ella lucha tu fuerte corazón de sol. En silencio aguarda su presencia y tu corazón lucha con la eterna compañera de la vida. Cada día enciendo una vela y pienso en ti, en el día en que tal vez mi candelero partirá. No lo iba a creer. El micro murió. Generoso y leal, así era mi microondas. Para muchos un simple electrodoméstico, para mí la esencia del amor incondicional. Hay que preguntarle a la doctora por lo que Lo incluiré en mis consultas. ¿Quién va? No, Blanca. Bien chiquitito. No está escuchando ustedes. Salió del puerto de Pekín. La ensaladera llegó a su destino cuando se partió con un fin: llevarlo a la mesa contigo. La ventana rota. Eran de madrugada. El cielo embravecido retumbaba. Como una mano empuñada golpeó la ventana y el vidrio rodó en pedazos. Aún lo recuerdo. La abuela decía que esas cosas eran de mal agüero. Muy bien. ¿Qué les pareció el ejercicio? Los felicito, la verdad estoy de esas sesiones donde uno se emociona, ¿verdad? Porque suceden cosas que son lo que le gusta a uno, lo que le apasiona, ¿verdad? El escuchar esa esencia del ser humano que se transmite y que usa y que a través de la alusión de los objetos del mundo real nos trae todos los sentimientos y toda la carga emotiva que nosotros le damos, ¿verdad? Cuando eso sucede, la sonoridad viene, ¿verdad? Muchos de los textos que leyeron ya traen su propia sonoridad, ya traen su música, ¿verdad? Hasta el ritmo de lectura traía la carga, ya venía todos los elementos ya venían unidos, ¿verdad? No es de fabricar ahora le doy significado, ahora le doy la esencia al ser humano, ahora le doy otro de los elementos de los que hemos hablado. No se trata de eso, se trata de que todo confluya, ¿verdad? Así que los felicito por el ejercicio. Vamos en las próximas sesiones a incluir muchos más ejercicios y vamos a llegar bueno, hoy casi que, lo único que faltó fue comentarlos, ¿verdad? Pero les ruego que los conserven, que los guarden, que los pulan, que los terminen, ¿verdad? En algún caso, si alguno cree que le faltó el final o que le faltó una palabra, ¿verdad? O que le sobra una palabra, trabájenlos y esos poemas van a servir para nuestro ejercicio de crítica, ¿verdad? De cuando todos vamos a comentar sobre nuestros poemas con los mismos elementos que hablamos hoy del poema de Enrique Juárez Toledo, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De ya tener ciertos elementos para no salirnos, ¿verdad? Y hablar de otra cosa, sino de concentrarnos en
el hecho poético, ¿verdad? En lo que nos interesa, que es la poesía, ¿verdad?